Bien, buenos días. Vamos a iniciar lo que es la cuarta charla de la serie de conferencias de empresa. En esta ocasión, los invitados es una empresa, una pyme valenciana de reciente creación, Excentia, que nos van a contar sus actividades. A mi derecha tengo a Alfonso Jiménez y a izquierda Antonio Calero, que son los dos ponentes de esta empresa. En fin, gracias por asistir a esta charla y gracias sobre todo a la empresa por ofrecer a venir a contar sus experiencias. Yo me levanto. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, buenos días, bienvenidos a todos. Soy Alfonso Jiménez, gerente de la empresa Excentia. Primero que nada, agradecer a la escuela y especialmente a César que estemos aquí compartiendo esta presentación con vosotros y muy especialmente a vosotros que estéis aquí, que hayáis elegido compartir este momento con Excentia en vez de estar aprovechando el tiempo con vuestras partidas en la cafetería y lo que soléis hacer, ¿no?, en estos momentos. Estamos muy halagados que estéis aquí. Bueno, en principio, cuando César nos llama para esta presentación, pues nos establecimos dos objetivos. Por un lado, por supuesto, darnos a conocer, que sepáis quiénes somos, lo que hacemos, lo que no hacemos, y bueno, pues también que sepáis que estamos siempre en búsqueda de personas, de profesionales, y en un futuro, pues bueno, que nos tengáis en mente y despertar vuestra curiosidad. El segundo objetivo, no menos importante, es sembrar en vosotros una semilla de inquietud con respecto al tema del emprendimiento, ¿no?, de lo que es emprender. La única salida, a veces uno piensa que es que lo contraten, ¿no? Y queremos también transmitiros un mensaje optimista, que cuando uno tiene cierta experiencia, si tiene una buena idea, si tiene unos buenos compañeros de viaje, si trabaja mucho y bien, pues emprender es una muy buena opción y Excentia, como veréis, es un ejemplo de ello. Bien, ¿qué decir de Excentia? Excentia es una compañía valenciana, nacida, creciendo y esperemos que por muchos años en Valencia. Una compañía joven, nacimos en 2009, en octubre, tenemos 3 años que cumplimos el día 1 de octubre. Una compañía que se focaliza dentro del mundo de las tecnologías de la información en el ámbito de la calidad, de la gestión de la calidad y muy especialmente, como veréis, en la calidad del software. La primera pregunta que subyace es, bueno, ¿estos tíos están locos o qué? Que en un momento, ¿por qué crear una compañía en un momento de recesión como es 2009? Aunque los políticos lo negaran, lo sabíamos y además todo iba peor. En un momento que los mercados se están reduciendo, en un momento en el que... ¿No funciona esto? En un mercado en el que había cierto colapso de soluciones, de empresas, de multinacionales, de empresas de desarrollo de software, consultoras y evidentemente con la recesión cada vez menos clientes, ¿no? La buena noticia, la mala es que no va esto, la buena noticia es que no estamos locos, que realmente, como decía al principio, lo importante es que teníamos una idea que nacía... Por favor, Antonio. Pido disculpas. Nacía de un problema, como toda gran idea, y bueno, pues la viñeta que vais a ver ilustra un poco lo que nos hizo partir. Siempre el ser humano ha tenido con qué pegarse, incluso con quién pegarse, por desgracia, y en nuestra era mal llamada digital, pues encontramos que la mayor parte de los usuarios de los sistemas de información, de la informática, tiene cabreos, frustración, insatisfacciones, y eso realmente es así, es duro. No solamente es una viñeta ilustrativa, sino vamos a estudios contrastados de prestigiosas compañías como Standish Group. El Chaos Report es el más importante reporte o análisis del estado del arte de las TI a nivel mundial, se publica cada 3 años. Fijaos qué porcentajes de fracasos estamos barajando en el ámbito de las TI. Un 24% de los proyectos fracasan. Eso es tremendo, dicho así. En otras ingenierías daría esta vergüenza. Y en el tema del mundo de la TI, como estamos bastante verdes, bastante inmaduros, pues se acepta y en muchos casos incluso seguimos pagando esos sobrecostes de hacer las cosas mal. Otras compañías como IBM también tienen otros estudios similares y muchos más. Los podéis encontrar en Google. ¿Qué provoca esto?
provoca eso, cabreo, insatisfacción, frustración. Y además, como añadido al problema, estamos en una tecnología, en una ingeniería que tiene cada día más impacto social. Muy pocos procesos que hoy día estemos haciendo en nuestra vida normal dejan de soportarse en sistemas de información, casi todos. Fijaos, impactos mediáticos, en algún caso que tenemos un protagonismo personal los socios de Excentia, como el primero de la derecha de ahí. Nuestra última etapa, antes de montar la compañía, fue en la sanidad pública valenciana, y ahí tuvimos experiencias súper frustrantes. De las muchas que os puedo contar, una de ellas fue dramática. Cuando pusimos en marcha todo el sistema de atención primaria, se llama Bocasis, están todos los centros de salud de la Comunidad Valenciana, empezó su desarrollo en 2001, cuando yo llegué a la Dirección de Sistemas de Sanidad era 2003, implantamos en 2004, 3 años después, para un mínimo de 8.000 usuarios, entre 8 y 12.000 usuarios. Habíamos creado un CPD impresionante, una capacidad de cálculo equivalente a 1 millón de ordenadores personales trabajando juntos, las mejores bases de datos del mercado, el desarrollo de la mejor compañía de prestigio en esta comunidad que había en ese momento. Cuando fuimos a montarlo, enero del 2004, elegimos Aldaya, Barrio de Cristo, un centro de salud proclive a esa implantación. 8 usuarios tiraron el sistema abajo. Es tremendo. Fijaros la enorme inversión que habíamos hecho ahí. ¿Qué tuvimos que hacer? Seguir pagando a las compañías para que mejorara todo aquello. Hoy en día todavía ese sistema está vivo, lo están rehaciendo con múltiples problemas. Esto es de lo que estamos hablando. Hablamos de que los proyectos de TI son una carrera sin fin muchas veces, son frustrantes, son cabreantes. ¿Y por qué es esto así? Porque el software, el desarrollo de software es una caja negra. Hablamos de software profesional, con decenas o centenares de líneas de código, con decenas de personas trabajando en la historia de un desarrollo. Son cajas negras. Ni el que lo hace, ni el que lo recibe, muchas veces sabe lo que hay ahí. Y la solución, arrojar luz ahí, abrir esas cajas y arrojar transparencia, como veréis durante toda la presentación, y que dejen de existir esa opacidad. Y por eso decimos que Excentia es una compañía que es o está siendo una historia de éxito, pero basada en una frustración, porque la idea de montar la compañía vino de la frustración que sentíamos de esos malos desarrollos. Bien, la compañía se estructura en, bueno, pues hay una gerencia, en este caso me toca a mí, que soy el más viejo, evidentemente el que menos sabe. Luego hay 3 áreas productivas: calidad de gestión del servicio, el responsable es Hugo Mora, pues lo encontramos aquí, también socio de la compañía. En este área trabajamos la calidad de los procesos, de cómo se desarrollan los proyectos, o en su caso, cómo se genera un software. Arquitectura y calidad del software, la responsable Raquel Moreno, la tenemos allí como reportera gráfica hoy. En ese área se vela por la calidad del software, más bien del producto que se está generando. Y la tercera área, innovación y tecnología, Antonio Calero, también socio de Excentia. Ahí trabajamos más internamente en desarrollo de la plataforma que vais a ver aquí hoy, y se creó en base a un proyecto de I+D que nos dio CEDETI el año 2012, y creamos este área para agregar ahí toda la parte de investigación y desarrollo. En cuanto al porcentaje, bueno, ya que estamos aquí, pues el 100% de los socios de esta compañía venimos de la Escuela de Informática, somos egresados de esta escuela. El 90% del equipo directivo venimos de esta escuela. Bueno, Raquel es de la UGI de Castellón, pues nadie es perfecto, pero se lo perdonamos. El 90% de los empleados venimos de la UPV, y el 90% somos titulados en informática, menos hay un teleco, también se le perdona, menos que a Raquel, pero también se le perdona. Por último, ¿qué ha pasado estos años que estamos en el mercado? Pues hemos recibido diferentes reconocimientos, diferentes premios, desde el 2010, de jóvenes emprendedores de Bancaja, la antigua Bancaja, ahora Bankia. Quizás esto ahora no es muy popular contarlo, ¿no? 2011, Día de la Persona Emprendedora, tuvimos también un premio. 2011 fuimos finalistas en la Caixa Emprendes 21, y 2012 tuvimos el premio Creces 21 de la Caixa. En cuanto al tema de I+D, muy pronto nos orientamos hacia la I+D.
y bueno, pues obtuvimos en 2012 una ayuda del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial a nivel nacional para el desarrollo de la plataforma que vamos a presentaros hoy, Qualitas, un proyecto de 24 meses y subvencionado por el CDTI. Y por último, el tema de la internacionalización. Evidentemente, lo que contábamos al principio, la recesión es tremenda y toda compañía que nace o ya nace con una vocación internacional o lo tiene hoy día bastante difícil. En ese sentido, ya hicimos una misión comercial el año pasado a Honduras y México a través del IBEX, Instituto Valenciano de Exportación, y estamos en el programa ICES Next del ICES a nivel nacional que nos está ayudando un poco a esa fase de internacionalización. Por mi parte nada más, le paso la palabra a Antonio Calero, que va a seguir presentándoos mucho más a nivel técnico y lo que es la plataforma de la compañía Qualitas. Muchas gracias. Vale, bueno, yo creo que con la introducción de Alfonso ya más o menos os habéis podido hacer una idea de cosas que hacemos, ¿no? De por qué nacimos. Y bueno, yo voy a contaros un poco más en detalle algunas de las cosas que estamos haciendo en las áreas y luego haré un zoom en más profundidad en la parte de calidad de software, ¿no? Para acabar con una demostración de algunos de los productos que estamos desarrollando y con los que trabajamos, ¿no? Bueno, yo creo que hoy todo el mundo sabe que la globalización ha hecho que las empresas cada día sean más competitivas. Hoy competimos no solo con las empresas de nuestras ciudades, sino con empresas de otros países, ¿no? Internet, globalización, competitividad. Todo eso ha hecho que sea muy difícil bueno, pues destacar, ¿no? entre tanta competencia, ¿no? Pero sí que es importante y creo que esa es una de las cosas que hacemos, ¿no? Y es conseguir, ¿no? que se hagan las cosas bien, ¿no? Hoy en día lo que diferencia a esas empresas que compiten entre ellas es que es aquel que haga las cosas bien. Y bueno, una de las cosas, por tanto, que intentamos en el centro y que queremos hacer es intentar ayudar a que se construya mejor software y que se provean mejores servicios de TI. Es decir, ayudar a las otras empresas a que hagan las cosas con más calidad, ¿vale? A que lo hagan mejor. Una vez dijo Walt Disney, dijo una frase muy identificativa, que dijo que no importa si algo es caro o es barato, mientras que tú lo hagas bien. Y bueno, pues decíamos eso, ¿no? Que hacer las cosas bien no significa hacerlas más difíciles, ¿no? Entonces, bueno, cosas que estamos haciendo en cada una de las áreas, muy brevemente, como ha comentado Alfonso, el área de arquitectura y calidad de software está más centrada en todo lo que es calidad de producto. Dentro de ese área, pues lo que hacemos son auditorías específicas de proyectos software. Es decir, esto es el caso de Houston, tenemos un problema, nos llaman porque hay un proyecto que no está funcionando, que tiene problemas de rendimiento o que tiene problemas generales. Y entonces nosotros acudimos y analizamos ese proyecto para que se detecten aquellas evidencias de mejora, ¿no? y de calidad, ¿no? También implantamos y adaptamos y ponemos en marcha productos de terceros, productos nuestros, ¿no? Ahora veremos algunos ejemplos. Y también, bueno, pues pequeños desarrollos e implantaciones de soluciones software, ¿no? Algunas de las referencias que tenemos en este área, de proyectos de este área, bueno, pues tenemos proyectos muy significativos dentro de lo que es la Consejería de Sanidad. Todos los desarrollos a medida que se están haciendo para la Consejería de Sanidad están auditados por nuestra plataforma de aseguramiento de calidad. También estamos trabajando con la Universidad Politécnica dentro de la SIC. ¿Vale? Algunos de los desarrollos Java que se están haciendo, no todo el conjunto de desarrollos que se hacen aquí dentro, pero una parte sí, está siendo auditada también por algunas de nuestras herramientas, ¿no? Y en el mundo privado, pues también estamos trabajando con empresas, software factories, como por ejemplo TISAT, ¿no? Donde se han implantado las herramientas y todos los proyectos que hacen las utilizan, ¿no? En cuanto a productos, no sé si conocéis Atlassian, somos Atlassian Experts. Somos partners de Atlassian desde que nacimos. Nos encantan sus herramientas y, evidentemente, pues implantamos sus herramientas también en nuestros clientes, ¿no? Tanto Jira como Confluence, ¿no? en el Hospital de Mariana Salud, en IRC, en una empresa albaceteña. ¿Vale? Y luego también, pues, herramientas de software libre. Por ejemplo, LaveRay, que
imagino que también conocéis, o TRS para gestión de ticketing, ¿vale? Son también productos que implantamos, ¿no? Eso en cuanto al área de arquitectura y calidad de software. En cuanto al área de innovación y tecnología, que es la parte más de I+D, pues nos centramos en definir y velar los estándares de desarrollo del resto de las áreas, ¿no? Ejecutamos y definimos los proyectos de I+D y desarrollamos también el producto Qualitax, ¿no? que es lo que veremos al final de la presentación, ¿no? Referencias en este sentido, bueno, pues el proyecto I+D que ha comentado ya Alfonso, a través del CDTI, del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, ¿no? Que es esa plataforma de aseguramiento de calidad del software que vamos evolucionando continuamente, ¿no? Desde que nacimos, ¿no? Y que queremos que llegue a ser, bueno, pues una plataforma inteligente que al final consigas el máximo nivel de compromiso en cuanto a los desarrollos, ¿no? Luego tenemos un montón de productos más pequeños que son plugins y extensiones de lo que son la plataforma, que algunos de ellos pues son open source, tienen licencias LGPL, contribuimos a algunas de las herramientas con las que trabajamos y otros evidentemente pues ya son productos propios comerciales, ¿no? Luego después también en la demo veremos algunos de estos productos. Vale, y por último, pues el área de calidad y gestión de servicios, que se centra más en lo que es calidad de procesos en lugar de calidad de producto, ¿no? Entonces se trata de proyectos de oficinas técnicas, de oficinas de calidad de procesos, donde hay servicios que necesitan responsables de calidad que velen porque todo lo que se hace en los procesos que se están ejecutando cumplan con los niveles de servicio, ¿no? Se hacen también auditorías, se certifican esos servicios. No sé si conocéis ITIL o ISO 20000. Son normas de buenas prácticas para la provisión de servicios de tecnología. Y luego, evidentemente, pues toda la parte interna de infraestructura tecnológica que hay en Extentia. Referencias en este área de proyectos, pues trabajamos con Informática del Corte Inglés para los hospitales de toda la Comunidad Valenciana, en lo que es el soporte y administración de sistemas. Trabajamos también en el Centro de Atención Telefónica Sanitaria de la Consejería de Sanidad. También en CETESI, que es un proveedor de servicios para las consellerías, también tenemos. Al final, todos estos proyectos lo que tienen es una figura, que es un responsable de calidad, que se encarga de supervisar los servicios que se están dando para esos clientes, ¿no? Vale, bien, pues es un poco rápido por contar muy brevemente lo que hacían las áreas. Y ahora vamos a entrar en cómo lo hacemos, ¿no? Cómo lo hacemos y exactamente lo que vamos a ver es cómo lo hacemos en la parte de calidad de software, ¿no? Porque si no podía estar aquí horas y horas, ¿no? Y tampoco es cuestión. Vale. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia. Hace mucho tiempo, ¿no? Una galaxia muy lejana. Bueno, en realidad no es tan lejana porque en el mundo del software no tiene tanto tiempo de vida como otras ingenierías, ¿no? Pero bueno, hace exactamente pues unos 60 años se encontraron con esto. No sé si conocéis esta imagen. Esta imagen, eso que hay ahí es un insecto pegado en un documento. Es el primer registro de un bug en una aplicación informática, ¿no? Realmente se trataba de eso, de un insecto, un bug. ¿Vale? Es el primer bug documentado de la historia, ¿no? Que data de 1947. Bueno, pues en aquella época ya tenían problemas de calidad de software, ¿no? Curioso. No sé si conocéis también este otro caso, que es el caso del Ariane, la nave, el cohete, que nada más despegar, ¡pum!, explotó. Miles de millones de dólares tirados a la basura, y resulta que la causa de que explotase fue un control de una excepción de software, ¿vale? Que no se estaba controlando una excepción de software, ¿vale? Un error que no debería haber sucedido, ¿no? Esto lo quiero remarcar porque muchas veces parece que el error no sea del software, pero al final siempre hay software detrás, que es el que gestiona un montón de dispositivos dentro de tanto de los cohetes como de otras cosas, ¿no? Hay otros ejemplos más. No sé si conocéis el ejemplo del Intel Pentium, que era el procesador que no sabía dividir. Eso fue un problema que hubo porque cuando pasaron las microinstrucciones al chip del Pentium, bueno, pues cometieron un error en un bucle y pues simplemente la consecuencia fue que no sabía dividir. Miles de equipos tuvieron que ser sustituidos. Imaginaos el coste que supone eso, ¿no? O también hay otro caso también más famoso, que es el del iPhone, del despertador del iPhone. No
no sé si lo conocéis, también fue un problema de software. Resulta que el iPhone, con el cambio de horario de verano y con el cambio de año, no sonaron los despertadores. Muchísima gente llegó tarde al trabajo y tuvo un montón de problemas porque de repente todas las alarmas que tenía puestas no sonaron, ¿no? Hay un caso gracioso porque Pau Gasol salió y dijo que había llegado tarde al entrenamiento de los Lakers porque no le había sonado el despertador, ¿no? Bueno, en definitiva, un montón de casos así que al final lo que lo está provocando es un problema de software, ¿no? Esto es una gráfica de un estudio que se hizo allá por el 96 y que lo que muestra es un poco en la línea azul es los defectos que se introducen en esa fase, en la línea amarilla cuándo se encuentran y en la línea roja lo que cuesta repararlos, ¿no? Entonces, claro, vemos que en la fase de codificación es cuando más errores se están introduciendo, pero sin embargo es cuando menos errores se detectan, ¿vale? Entonces se están detectando los errores muy tarde y claro, pues el coste de solucionarlos es mucho más alto, ¿no? Esto es un estudio del 96, pero también hay otro más actual, ¿vale? que sigue mostrando lo mismo, ¿no? Que el coste relativo de solucionar un problema de software, cuando se hace ya en producción, cuesta 150 veces más que si se hubiese detectado en alguna de las fases anteriores, ¿no? Al final es lo que decíamos. Esa fase de codificación es una caja negra, ¿no? Se están introduciendo un montón de defectos, pero ahí no se está comprobando nada, ¿no? Entonces esa caja negra es la que tenemos que abrirla y mirar dentro y ser capaces de evitar todos esos errores lo más pronto posible, ¿no? Muchas veces lo que está ocurriendo es que esas cajas negras, bueno, pues el equipo de trabajo que está desarrollando, ¿no? Pues por lo que sea, bueno, pues no está bien gestionado, no está, bueno, y al final todo el conocimiento de esos proyectos se centra en una única persona, ¿no? Eso suele pasar mucho, ¿no? Lo que llamamos el llanero solitario, ¿no? El proyecto software que, bueno, pues uno del equipo es el que sabe todo, el que siempre acude a solucionar los problemas, el que además, bueno, le puedes preguntar cualquier cosa, siempre está ahí, siempre te ayuda, pero vamos, al final el conocimiento lo tiene él. Si cualquier otro tiene que tocar su código, es un infierno, ¿no? Es también lo que, bueno, son superhéroes, es decir, siempre nos salvan de todo, pero el problema es que solo ellos son los que conocen esas cajas negras, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que llamamos HDD. No sé si conocéis Test Driven Development, TDD, ¿vale? Es desarrollo orientado por el test. Está también el Model Driven Development, que es desarrollo orientado por modelos. Pues en este caso estamos hablando de desarrollo dirigido por héroes, ¿no? Que son ellos los que al final se concentra toda esa caja negra en ellos y todo el proyecto depende de estas únicas personas. Bueno, esto no es la solución, ¿no? Afortunadamente, bueno, ya veremos que hoy en día todo esto ha evolucionado, ¿no? Claro, el problema es que cualquier otro que se pone a mirar esas cajas negras, al final está embarrado, no sabe ni por dónde mirar, ¿vale? Y es todo, pues eso, un sufrimiento y un infierno, ¿no? Bueno, ya decía que todo esto está evolucionando, pues gracias a que la industria del software es cada vez más industria, cada vez es más madura. Fijaros, esta es una imagen de un poco de una evolución. Empezábamos desarrollando con el V o el Emacs, hace mucho tiempo, ¿no? Después surgió el Makefile, que nos ayudaba a compilar. Bueno, después han ido surgiendo más herramientas que nos están facilitando la vida, ¿no? Incluso pues estamos llegando ya a un momento en el que denominamos Continuous Delivery, ¿vale? Que todos vivimos en nuestros equipos, que es como, por ejemplo, los navegadores, que sin que te des cuenta se están actualizando constantemente. Casi todas las semanas, el Chrome, el Firefox, todos se actualizan por detrás, ¿vale? Eso es gracias a Continuous Delivery. Es decir, se hacen cosas pequeñas con una frecuencia pequeña, ¿no? De semana, para que lo poco que se haga con la mayor calidad posible. No estamos un año esperando a sacar una versión de algo, porque en todo ese año pueden pasar muchas cosas. Es un poco una aproximación también ágil, ¿no? A todo esto. Vale, entonces al final, gracias a toda esta evolución, pues se han acabado ya esos viejos tiempos de los superhéroes, ¿no? Y ahora ya por fin ganamos Eurocopas y ganamos mundiales.
Y bueno, los equipos de desarrollo, trabajando juntos, trabajando con ciertas herramientas, pues consiguen que esos proyectos tengan éxito, ¿no? Vale. Bueno, vista esta pequeña introducción de la historia, voy a definir rápidamente qué es el concepto de calidad, ¿vale? Para que todos lo tengamos claro y luego ya iremos viendo más cosas. Bien, la calidad, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es ese conjunto de cosas, de propiedades inherentes a algo que nos permiten juzgar su valor, ¿no? Y poder decir si es mejor ese algo que otro. Esto es algo que en la vida diaria todos hacemos continuamente. Cuando vamos a comprar un ordenador, sabemos que tenemos que fijarnos en la memoria, en la capacidad del disco, en la pantalla, en un montón de cosas, ¿no? Un montón de propiedades que nos permiten decidir si eso es mejor que otro, ¿no? O si tiene más calidad. O si compramos un coche. Cuando compramos un coche, miramos la potencia, miramos el motor, las ruedas, la seguridad, ¿vale? Eso estamos muy acostumbrados a hacerlo, pero cuando estamos en el software, no, por lo que sea, como no es algo físico, pues no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, en el software también existen propiedades que nos permiten juzgar la calidad, ¿no? Esas propiedades hay normas que las definen. Funcionalidad, mantenibilidad, eficiencia, es la ISO 25000, portabilidad, compatibilidad, bueno, hay un montón de características y subcaracterísticas, ¿no? Y se definen en varios escenarios que lo que nos van a permitir es evaluar todas esas características. Hablamos entonces de calidad interna, calidad externa y calidad en uso, ¿no? Muy rápidamente vamos a ver qué es cada una de ellas. Calidad interna, pues evidentemente es todo ese núcleo, todo el core de nuestros proyectos, todo eso que se puede hacer sin que esté el proyecto en ejecución, ¿no? Y es pues el código fuente con sus librerías, con las dependencias, todas esas cosas, ¿no? Bueno, para cada uno voy a buscar algunas citas que representan un poco la importancia de ese ámbito de calidad, ¿no? Aquí hay una muy, muy graciosa, ¿no? Que es que uno tiene que programar siempre como si el que finalmente vaya a mantener tu código es un psicópata que sabe dónde vives, ¿no? Esto es que, claro, al final, si tú programas así, sabes que lo vas a hacer bien, porque si no va a venir por ti después, cuando le toque mantener tu código, ¿no? Es una cita que muestra un poco la importancia del código fuente, ¿no? Y hay otra también muy famosa de Linus Torvalds, que es, bueno, hablar es muy barato, dejemos de hablar, ¿no? Enséñame el código, show me the code. Enséñame el código, que eso es lo importante, ¿no? Pues a nivel interno, realmente eso es lo más importante, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Calidad externa es el siguiente paso, es una vez que está en ejecución, todo lo que podemos hacer con ese software, ¿vale? Podemos probarlo funcionalmente, podemos probarlo a ver si el rendimiento es el esperado, podemos probarlo para ver si se integra con otros componentes, ¿no? En este sentido también, pues algunas de las citas también muy demostrativas de lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, si asumes que un método te va a pasar el parámetro correcto, pues entonces seguro que el método falla, ¿vale? Entonces de lo que se trata es de controlar los casos posibles cuando te integras con otras aplicaciones, ¿no? Y de comprobarlos después a través de pruebas de integración, ¿no? O también hay otro que es también muy curioso, ¿no? Que algunas cosas que deberían funcionar no funcionan y algunas cosas que no deberían funcionar funcionan, ¿no? Y eso nos damos cuenta cuando evaluamos la calidad externa de los proyectos, ¿no? Cosas que tendrían que ir no van. Bueno, pues tenemos que detectarlo aquí, porque si llega a producción va a costar mucho más solucionarlo. Y por último, lo que es la calidad en uso. Nuestro proyecto ya está en el cliente o en el entorno de producción y no podemos olvidarnos de él. Tenemos que ver los indicadores de uso, número de usuarios, usuarios concurrentes, la base de datos, cómo crece, si los usuarios están satisfechos o no, si el servidor de aplicaciones o donde esté instalado un teléfono, donde sea, está preparado para ejecutar nuestra aplicación, ¿no? Esto también es algo que pasa muy a menudo, ¿no? Que normalmente, bueno, pues hay un desarrollador que está trabajando, que no toma para producción, lo pones en producción y no funciona nada, ¿no? Entonces, no me importa que funcione en tu máquina, no están comprando tu máquina, ¿vale? El proyecto de desarrollo tiene que funcionar en el entorno para el que está destinado que funcione, ¿no? Que es el de producción. Y muchas veces es la excusa, no, es que a mí me funciona en mi equipo. No, eso es que el tuyo tiene algo mal. No. Donde tiene que funcionar es en el de destino, ¿no? Y luego, evidentemente, cosas que nos damos cuenta cuando se pone en producción algo, es que, bueno, pues en teoría, la teoría y la práctica son lo mismo, pero en la práctica no.
Nosotros podemos imaginarnos 1000 casos antes de que los usuarios prueben nuestra aplicación, pero al final, cuando lo pongamos en marcha, van a salir cosas que era imposible que nos esperásemos, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para que esas cosas realimenten el ciclo de desarrollo y consigamos solucionarlas cuanto antes. Vale, y aparte de esos 3 ámbitos, hay cosas que afectan a los 3, ¿no? Cosas más generales, cosas de gestión, como es la gestión del desarrollo, la documentación o procesos que se puedan automatizar, ¿no? A través de integración continua. ¿Vale? Esas son cosas que nos afectarán y que también tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar y que nos van a dar información para gestionar la calidad de nuestros proyectos. Vale, y bien, todo esto es mucha teoría, muy bien, pero ¿cómo cubrimos todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Pues todo esto lo podemos cubrir a través de lo que llamamos ecosistema, ¿no? O plataforma de software, ¿no? Que al final es un conjunto de herramientas que tenemos con una metodología, unas buenas prácticas y al final con unos requisitos que nos están marcando nuestros clientes para los que tenemos que desarrollar, ¿no? Estos ecosistemas, bueno, pues al final lo que tenemos son pues unas herramientas que nos permiten gestionar los asuntos, las tareas en general, ¿no? Asignar trabajo al equipo. Tenemos otras herramientas de documentación que tienen que estar integradas con nuestras herramientas de tracking. Una vez tenemos todo eso y los desarrolladores ya tienen información para empezar a trabajar pues con su entorno de desarrollo, su Eclipse, Visual Studio, NetBeans, el que sea, pues se pone a trabajar. Todo lo que hace, evidentemente, pues tiene que ir a un control de versiones. Ese control de versiones tiene que estar enlazado con nuestras herramientas de gestión de desarrollo, ¿vale? Los artefactos que vamos generando o de los que dependemos tendrían que estar en un repositorio de artefactos bien localizados, ¿no? Tenemos por detrás procesos que pueden ejecutarse de forma continua, sin intervención manual, ¿no? A través de herramientas de integración continua, que están constantemente comprobando nuestro control de versiones, ¿vale? Y compilando para ver que no pase nada. Además, están ejecutando herramientas de control de calidad y de inspección de código, ¿vale? Estas herramientas deberían estar enlazadas con la documentación, con la gestión de desarrollo y con el control de versiones. Y por último, tendríamos que disponer de un entorno donde pudiésemos hacer pruebas, ¿no? Y siempre disponible, ¿vale? Si yo hago un cambio en una aplicación, se ejecutaría todo el proceso de integración continua y al final el artefacto estaría en el entorno de pruebas disponible para mí para probar, ¿no? Vale, todo esto podemos englobarlo por diferentes aspectos. Por un lado, gestión, ¿vale? Por otro lado, lo que es desarrollo puro y duro, ¿vale? Por otro lado, lo que llamamos integración continua, ¿vale? La parte de inspección de calidad del código, ¿no? La parte del entorno de pruebas y por último la parte de la entrega. Al final es lo que recibirá el usuario, ¿no? Bien, pues para nosotros todo esto es lo que hemos implementado en lo que es nuestra plataforma Qualitas. Al final es todo ese conjunto de herramientas, ¿no? Todas integradas entre sí y que permiten desarrollar cumpliendo con una serie de buenas prácticas y metodologías que te ayudan a garantizar la calidad interna, externa y en uso, ¿no? Bueno, ¿y por qué cada una de estas cosas? ¿Por qué hay que gestionar el desarrollo? ¿No? Vamos a preguntar, pues porque uno tiene cosas que hacer, ¿no? Pero es que además los demás también tienen cosas que hacer y todos tenemos que saber qué es lo que hace cada uno, ¿vale? Porque hay equipos de muchas personas, ¿no? Pero además es que el tiempo es oro. Hoy en día, ¿no? Hay mucha competencia y tenemos que gestionar muy bien el tiempo para que las cosas se hagan en el momento adecuado, ¿no? También porque detrás de cada tarea que se crea en la gestión de desarrollo, pues hay unas líneas de código, ¿no? Pero es que además también hay tareas con mayor prioridad. ¿Cómo vamos a diferenciarlas si no? ¿Qué tengo que hacer antes? ¿No? Pues para eso también necesitamos un gestor de desarrollo, ¿no? Y porque además hay muchas más cosas que gestionar, no solo tareas, sino también hay requisitos, errores, mejoras, ¿vale? Y todo eso tiene que estar perfectamente definido en nuestra gestión de desarrollo, ¿no? No puede ser que alguien entregue un producto y que no se sepa qué incluye la versión de ese producto, ¿no? Si lo registramos todo en una herramienta de gestión de desarrollo, pues al final vamos a tener
toda la funcionalidad que incluye, todo el tiempo que nos ha costado hacer esa versión, todo. ¿Vale? Con la parte de documentación igual. ¿Por qué necesitamos gestionar la documentación? Bueno, pues principalmente porque la documentación es conocimiento. ¿Vale? Porque conocer es saber. Porque si algo me pasa hoy, le puede pasar mañana a otra persona. ¿Vale? O me puede pasar a mí mismo, a mi futuro yo. ¿Vale? Es muy importante que ayudemos con eso, ¿no? Que además tiene que estar todo centralizado en un único sitio. No puede ser que cuando yo necesite algo de un proyecto tenga que estar dando vueltas, buscando, preguntando o pasándome pendrive. No, eso no es así. ¿Vale? No nos debe costar ningún esfuerzo compartir ese conocimiento. El conocimiento es poder, ¿no? Es muy importante que todos los que trabajan en nuestro equipo y toda nuestra organización tenga toda la información necesaria para que ese proyecto salga bien. Y además actualizada, ¿no? También porque realmente olvidamos muy fácilmente. Es lo que decía, ¿no? Del futuro yo. Hoy he hecho algo, me creo que dentro de un mes me voy a acordar, me vuelve a pasar lo mismo y vuelvo a perder el mismo tiempo resolviendo el mismo problema. Eso se tiene que evitar con la gestión de la documentación, ¿no? Pero más importante aún casi, ¿no? Que es un poco la filosofía que también tenemos en Extentia, es que si no está escrito es como si no lo hubieses hecho. Si no lo has escrito en lo que has trabajado, el problema que has detectado, el conocimiento que has aprendido, entonces es como si no lo hubieses hecho. Nadie lo sabe, solo tú, ¿no? Es importante que esté documentado. Control de versiones y artefactos. Bueno, aquí nos hemos encontrado con miles de casos de equipos de desarrollo que tienen en carpetas versión 1, versión 2, versión 3, o incluso que cambian los nombres de ficheros según la versión, ellos en su equipo, que le tienen que estar copiando al otro compañero esas versiones, tienen que, bueno, una serie de cosas que son, de verdad, que dan pesadillas, ¿no? Normalmente se trabaja con controles de versiones que son centralizados, donde está todo el código de todo el equipo con el que estamos trabajando, ¿no? Importante, necesitamos toda la historia del proyecto, ¿vale? Todo lo que se vaya haciendo, cada cambio de código tiene que estar disponible para todos, ¿no? Cada vez son los proyectos más complejos y cada vez los equipos tienen más personas. Luego no podemos estar, como decía antes, pasándonos cosas de un equipo a otro, ¿no? Tiene que haber algo centralizado, accesible y compartido, ¿no? Y no guardarme yo para mí mi trozo de código y el día de antes que tenga la versión 1.0 decir aquí está y compartirla con el resto. No. Tiene que ser diario. Porque tenemos que poder reconstruir cualquier versión del proyecto a partir del código. Esto también es muy importante. Nosotros nos hemos encontrado casos en los que para solucionar un problema en producción, la empresa que desarrollaba no tenía el código fuente de esa versión. Se tuvo que sacar la versión del código y descompilar el proyecto, solucionar el problema y volver a compilar. Eso es muy grave. Eso es gravísimo. Y al final, todos los artefactos software tienen que estar etiquetados y correlacionados con el código, ¿no? Artefactos nos referimos pues a binarios, a lo que se genera a partir del código, ¿no? Tenemos que tener perfectamente identificado porque si no, claro, yo he visto entregas en las que te dan un zip, un fichero zip con el proyecto y no sabes, detectas un problema y ellos ni siquiera encuentran luego cuál es el código asociado a eso que te habían entregado, ¿no? Ya no es el caso de producción porque se detecta antes, pero aún así hay problemas, ¿no? Y gente que no sabe ni siquiera dónde está ese código fuente. Bueno, más cosas, integración continua, automatización. Esto viene más del mundo ágil. Se trata de hacer cosas con la mayor frecuencia posible y automatizar, ¿no? Y que todos los días se vayan ejecutando, ¿no? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Pues porque que compilen tu equipo no es suficiente, ¿no? Tiene que compilar, tiene que poder cualquiera empaquetar ese proyecto con un simple comando y en cualquier lugar. Miles de casos de ir a empresas de desarrollo y te dicen no, es que el entregable lo generamos desde el equipo de Pepito, que es el que tiene el proyecto, ¿no? Y él es el que tiene configurado todas las librerías, todas las cosas para que compile bien. Y si tengo que montarme yo todo eso en mi equipo, ¡buah!, me tiro 3 días. No, eso no tiene que ser, eso no puede ser. ¿Vale? Hay herramientas que nos facilitan la vida para eso, ¿vale? Y además
Además es que vamos a otra cosa, es que si a mí me gusta programar con un entorno y a otra persona le gusta programar con otro, ¿por qué no vamos a poder hacerlo, no? Tenemos que intentar que cada uno disfrute con el entorno de desarrollo que tenga preferido. Si yo trabajo con Mac, otro trabaja con Windows y otro trabaja con Linux, ¿por qué no desarrollamos cada uno con nuestro sistema operativo que conocemos mejor? Al final somos más productivos, ¿vale? Pues para eso tenemos estos entornos de integración continua, ¿no? Además porque nos ahorramos un montón de tiempo, ¿vale? Con todas esas cosas. Y además porque verificamos y probamos todos los cambios en los proyectos y sin hacer nada. O sea, yo modifico una línea de código, subo al control de versiones y en media hora sé si esa línea de código está bien o no, ¿vale? Porque el entorno de integración continua está ejecutándome pruebas, está ejecutándome un montón de cosas que yo en mi máquina me costaría mucho más hacerlas, ¿no? Y sobre todo porque con cuantas más cosas y con mayor frecuencia, pues más garantías tenemos, más calidad, ¿vale? En los proyectos. Vale, otra de las cosas que hemos hablado antes era de la inspección del código. Bueno, esto es evidente. Yo creo que hoy en día ya nadie debería dejar pasar esta inspección de código, ya sea con un compañero de al lado o con herramientas automatizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre existen errores conocidos que se pueden evitar, siempre. Y hay mucha gente que ha tenido los mismos errores que nosotros, pues aprovechemos eso, ¿no? Porque cuanto antes los detectemos mejor, lo hemos visto en las gráficas. Si en la fase de codificación ya estamos eliminando un montón de defectos que sabemos que pueden ocurrir, estamos, evitando muchísimos problemas. Porque además nuestro código tiene que ser limpio. Igual que tenemos que tener limpio el control de versiones y todo lo demás, el código en sí, cualquiera debería poder entender ese código, igual que cualquiera puede compilarlo, igual que cualquiera debería poder ejecutarlo. Esto es muy importante. Porque además, lo que decía, se puede automatizar, ¿vale? Pues también hay herramientas que hacen análisis del código fuente y de muchas más cosas, que ahora vamos a ver los resultados, ¿no? Y bueno, pues eso te permite que todas las noches todos los proyectos se analicen y te den resultados de información de si estás cometiendo algún error, ¿no? Y una de las cosas más importantes, ¿no? Porque si somos desarrolladores tenemos que estar aprendiendo siempre. Es decir, todo evoluciona muy rápido, hay cosas que hacemos hoy que mañana se pueden hacer de otra manera, y la inspección de código lo que nos da es eso, nos da conocimiento de otros sobre los desarrollos que podemos aplicar y podemos aprender para mejorar cada vez más nuestro código. Luego tenemos la parte de pruebas. Yo creo que también esto es algo que deberíamos tener todos metido en la cabeza, ¿no? Y es que tenemos que garantizar que el software que desarrollemos hace lo que tiene que hacer y que no hace lo que no se debe hacer, ¿no? Lo he visto antes, ¿no? Porque cuantos más casos de prueba, más garantías de calidad tenemos, ¿no? Porque además hay muchos tipos de pruebas, no solo las pruebas funcionales del clic, 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 ¿no? Hay pruebas de rendimiento, hay pruebas de integración, hay pruebas unitarias que tienen que hacer los desarrolladores, ¿vale? Y cada una tiene un responsable y tiene unos objetivos, ¿vale? Tenemos que tener todo eso muy controlado, y si podemos automatizarlo y tenerlo en un entorno de integración continua, mucho mejor. Y muy importante, esto lo decimos siempre, un desarrollador no puede probar su propio código, sus propios programas, ¿no? A nivel funcional, porque él sabe lo que hay detrás, él sabe, al final, él solo va a probar las cosas que piensa que van a fallar, ¿no? Y va a arreglar esas cosas, pero luego hay otras que llegan al entorno de producción y cosas que no se puede imaginar, pues no las está detectando. Entonces siempre es importante que las pruebas funcionales, sobre todo, las ejecuten personas independientes al desarrollador, ¿no? Bueno, y ya por último la entrega. La entrega son el producto. Y ese producto es un hito importante dentro de nuestro proyecto, ¿no? Es una entrega de una versión. Y porque al final todo esto lo hacemos para que esa entrega tenga una trazabilidad en la gestión de desarrollo, en la documentación, en el control de versiones, en la inspección, en las pruebas, ¿vale? Y al final tenemos que tener perfectamente identificados los artefactos y trazados desde el primer día que se empezó a trabajar hasta el último, ¿no? Para que cualquier problema que surja seamos capaces de resolverlo en el menor tiempo posible, ¿no? Bueno, hay casos que, bueno, pues se entrega software sin probar, o se dice que se ha probado, pero nadie es capaz de decir qué es lo que se ha probado, porque no hacen una gestión de pruebas. O, bueno,
1000 casos, ¿no?, que nos podemos encontrar que son muy peligrosos, ¿no? Porque al final casi que el que recibe el software es el que está heredando todos esos problemas y como que te están echando la culpa, ¿no? Vale, todo esto al final, la intención es poder medirlo, ¿vale? ¿Y por qué queremos medir todas esas cosas? Pues porque al final si lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y si no se puede mejorar, pues al final acaba deteriorándose, ¿no? Eso es algo básico, ¿no? Y además, si algo puede ser medido, es que lo podemos expresar con números y entonces es que conocemos ese algo. Y al final vamos otra vez a la caja negra que estábamos hablando. O sea, esa caja negra la abrimos, medimos y estamos conociendo cosas de esa caja negra que era la que nos causaba los problemas. Esto lo dijo Lord Kelvin, que es el que inventó la escala de grados Kelvin, ¿no? Y evidentemente, pues vamos, es algo que tenemos que tener todos en mente, ¿no? Medir, medir, medir. Una de las consecuencias de medirlo todo es que al final podemos sacar información muy valiosa, que es a un nivel de abstracción mucho mayor, que es, por ejemplo, el concepto de deuda técnica. No sé si conocéis este concepto. La deuda técnica es un símil a la deuda financiera, pero con el mundo del software. Es decir, los proyectos, al hacer cosas mal, estás provocando que poco a poco pues tu proyecto tenga un sobrecoste y vaya engordando, como un efecto bola de nieve, ¿no? Y al final esa deuda es tan grande que el proyecto se hace inmantenible, ¿no? Es un poco los intereses que pagas por estar haciendo las cosas mal en tus proyectos. Eso se puede medir y es muy interesante medirlo. Y en los proyectos de desarrollo de software la deuda técnica debería estar perfectamente controlada, ¿no? ¿Vale? Hay otra cita que refleja este caso, ¿no? Y es que un programa que esté bien escrito pues es aquel que el coste de implementar nueva funcionalidad sea constante a lo largo de todo el ciclo de vida. Esto prácticamente no se cumple, vamos, en ninguno de los entornos donde estamos auditando proyectos, ¿no? Siempre, a los 2 años del proyecto, introducir una pantallita nueva son 3 meses de desarrollo. Y siempre son muchísimo, muchísimo más, ¿no? Al principio todo es muy bonito, se están haciendo muchas cosas, pero luego al final eso se hace insostenible, se vuelve un monstruo y se acaba tirando a la basura y empezando de cero el desarrollo de nuevo, ¿no? Que es un poco entrar en bancarrota. Tienes la deuda tan alta que entras en bancarrota, ¿no? Vale, al final, con esta viñeta también lo que quería enseñar es que, evidentemente, bueno, con deuda cuesta muchísimo más hacer las cosas y sin duda vamos mucho más ligeros, ¿no? Que es una viñeta de Forges, ¿no? Vale, ¿y cómo medimos entonces? Ya sabemos por qué medir, hemos visto cosas que hay que medir y ¿cómo lo medimos? Bueno, esto también es una gracia, ¿no? Es una manera, la única manera de medir es cuando los revisores de código empiezan a gritar dentro de los despachos, ¿no?, de que están viendo barbaridades, ¿no? Bueno, afortunadamente, bueno, no es así, ¿no? Hay maneras para medirlas que las vamos a ver ahora a continuación, ¿no? Vale, pues con esto termino la parte más de introducción a todo lo que son los conceptos de calidad y la visión que tenemos en Exscientia del ecosistema, de Qualitas y demás, y ahora lo que quería enseñaros es una demo de cómo auditamos nosotros los proyectos, ¿no?, y la información que tenemos. No sé si habéis visto, imagino que todos habéis visto Matrix, ¿no? Reconocéis estos códigos, ¿no? ¿Vale? En Matrix, cuando estaban fuera de Matrix, los operadores tenían en sus pantallas constantemente, ¿no?, código viéndose bajar, y eran capaces de detectar, viendo ese código, pues a la mujer de rojo, ¿no?, que es la que aparece en una de las escenas, que al final es un agente, ¿no? Y al final eran capaces de visualizar el código como algo físico y real, ¿no? Hasta Neo ya al final, cuando tiene todo el control, cuando ve las paredes, ve trozos de código, ¿no? Se invierte, ¿no? Y es capaz de cambiarlo, ¿no? Vale, bueno, en Exscientia estamos trabajando mucho para que el código fuente de los proyectos se pueda visualizar y se pueda entender sin tener un conocimiento exhaustivo de lo que es la calidad, ¿no? Vamos a verlo en un ejemplo. Es lo que intentamos trabajar. Hemos desarrollado una tecnología a través de WebGL y de JavaScript
que lo que nos permite es representar los proyectos de desarrollo de software como un mundo en 3D, como una ciudad en 3 dimensiones. De manera que todo lo que estamos viendo aquí al final se está correspondiendo con código fuente de nuestros proyectos. En este caso, bueno, pues son todos los proyectos de una organización, ¿vale? Y bueno, pues cada uno de los barrios es un proyecto. Dentro de cada barrio hay barrios más pequeños que son paquetes o directorios, ¿vale? Dentro de esos directorios al final tenemos edificios que lo que son las clases o los ficheros, ¿no? de los proyectos. Clases si estamos en el mundo Java o ficheros si estamos en otros lenguajes, ¿no? Y esos edificios se construyen, pues la altura es el número de líneas de código y la anchura es el número de métodos o de funciones que tiene ese código, ¿no? Y luego tenemos el color, que puede ser alguna de las métricas que a nosotros nos interese más controlar, ¿no? Por ejemplo, podría ser la deuda técnica, ¿vale? de esos ficheros o de esas clases. En este caso, se trata de complejidad ciclomática. Cuando está más rojo es que ese fichero es más complejo, cuando está más verde es que es menos complejo. De manera que, sin saber absolutamente nada de código, bueno, la complejidad ciclomática, no sé si entendéis, si ya habéis visto ese concepto, sí, es el número de caminos diferentes de ejecución que tiene el código fuente. Cada vez que me encuentro un if, hay 2 condiciones, entonces hay 2 caminos, ¿vale? Cuando yo tengo 10 ifs seguidos y agregados, ¿no? Y pues hay muchos más caminos y todo eso se va multiplicando, ¿vale? Pues evidentemente cuanto más caminos, más cosas hay que probar, porque hay que probar todas las condiciones y más difíciles de leer el código y más difíciles de entender. Vale, pues eso es lo que es la complejidad ciclomática. Entonces estamos viendo que de todos nuestros proyectos, bueno, pues tenemos aquí uno que además de ser un pedazo de rascacielos está muy rojo, ¿no? Pues sin saber nada de los proyectos y siendo una persona que simplemente quiere saber cómo está su organización, pues ya puedo ver que ahí hay un problema. Que yo podría pinchar en ese edificio y al final lo que puedo es, si me interesa, llegar hasta el propio código fuente del proyecto, ¿vale? Y tendríamos aquí pues todos los ifs y toda la complejidad, ¿no? ¿Vale? Es un ejemplo de lo que podemos llegar a tener con nuestra tecnología de City Model, ¿no? Que le llamamos, ¿vale? Es muy interesante y ya digo que aporta una visión bastante de identificar los problemas de forma muy rápida, ¿vale? Además, dentro de la plataforma, bueno, la manera de trabajar es a partir del código fuente del proyecto, se analiza ese proyecto y bueno, hay diferentes herramientas, o algunas son open source, ¿no? Que analizan todo el código y empiezan a explotar información y a generar métricas de nuestros proyectos. Al final, todas esas métricas se guardan en una base de datos y esa base de datos se explota desde una interfaz web, ¿vale? Entonces, al final tenemos nuestros proyectos. Imaginaros que si tenemos integración continua, todas las noches tendríamos actualizada la información de nuestros proyectos. Eso es genial. Puedo venir por la mañana y ver si todo lo que hice ayer, si he mejorado o he empeorado algunas de las cosas, ¿no? Lo interesante al final es que tú puedes quedarte en una visión más general o puedes entrar a un proyecto en concreto, ¿no? ¿Vale? Y aquí ya empezamos a ver muchos números, ¿vale? Y a la hora de hacer auditorías, bueno, pues tenemos que comprobar que ciertos de esos números estén bajo ciertos umbrales determinados, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues aquí tenemos información del tamaño del proyecto, ¿vale? Estamos viendo que es un proyecto de 31.000 líneas de código, ¿vale? Vemos aquí información que son 48.000 líneas, pero fijaros que esto es información con espacios en blanco. Estos son líneas puras y duras, ¿vale? Quitas los espacios en blanco y te quedan ya las líneas de código reales, ¿no? Es información general, que el tamaño te puede dar el tamaño no importa, ¿no? Te puede dar una idea general de la complejidad de un proyecto, ¿vale? Más que la complejidad del tiempo de desarrollo de ese proyecto. Proyectos muy grandes, pues normalmente son varios años de desarrollo. Vale, bueno, lo que vemos entonces pues son diferentes grupos de métricas y, por ejemplo, comentarios, ¿no? La documentación de ese código. ¿Cómo de bien documentado está ese código? Pues aquí tenemos esto está en rojo porque ese umbral no se cumple, ¿no?
Entonces, en cuanto a documentación de ese código, pues bueno, pues se tendría que revisar, ¿no? Porque menos de un 10% es algo malo, ¿no? Es malo para la mantenibilidad del proyecto y para que sea legible, ¿no? También tenemos información del código duplicado. El código duplicado es una de las peores cosas que ocurren en el mundo del desarrollo de software. Copiamos y pegamos todo, ¿vale? Y como copiamos y pegamos todo y lo vemos tan sencillo, al final estamos generando muchísimos problemas. Problemas en el código porque si ese código tiene un error, estamos propagando ese error por todos los sitios donde copiemos y peguemos. Y cuando lo detectemos, seguramente no nos acordamos de dónde hemos copiado y pegado todo ese código, ¿vale? Y lo vamos a solucionar en los sitios que nos acordemos, pero el resto van a seguir teniendo ese error, ¿vale? Entonces es un problema muy grave. Afortunadamente tenemos herramientas que nos permiten saber cuánto se ha copiado y pegado. Entonces aquí tenemos un 5% de código que está duplicado. Podemos incluso acceder a ese código duplicado y ver exactamente qué ficheros, ¿no? Son los que tienen las mismas líneas de código, ¿vale? Aquí ya simplemente el desarrollador pues tendría que extraer esa información a un sitio común y reutilizar ese código. Bueno, más cosas que tenemos que mirar. Esta es la parte de complejidad. También hay una parte de lo que son las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias, sabéis que son las pruebas que hacemos los desarrolladores para comprobar que los métodos que vamos implementando a nivel unitario, es decir, a nivel de método, cumplen con lo que está esperado, ¿no? Para eso se utiliza JUnit o alguna de estas herramientas, ¿no? O NUnit para .NET, ¿vale? O PHP Unit para PHP. ¿Vale? Y al final, lo interesante es que si hacemos esas pruebas, somos capaces de saber cuánto código está probado de forma automática, ¿vale? En este caso tenemos un 40,9% que está aprobado. Cuanto más código probemos, pues más robustez tiene nuestro proyecto, más garantías de calidad tiene, ¿no? ¿Vale? Incluso podemos ver qué partes de ese código, ¿no? Pues exactamente son las que están probadas, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a hacer por aquí, ¿vale? Y entonces aquí vemos que, bueno, este proyecto pues no está aprobado, ¿vale? Lo que está en rojo es que no está aprobado, ¿vale? Podemos ir, no sé, podemos ir por aquí a otro ejemplo. Bueno, al final tienes herramientas para poder saber, para abrir esas cajas negras y saber realmente qué es lo que hay dentro y saber cuántas cosas se están probando, saber qué garantías tienes, a qué puede afectar cada una de esas cosas y te permite conocer mucho mejor los proyectos. Aquí también veis información de la gestión del desarrollo, ¿vale? Cuántos tickets o asuntos de Jira tenemos, ¿no? Por prioridades, cuántos están cerrados, abiertos, por personas. Es información de los proyectos que está todo integrada, ¿no? Tiempo que se ha invertido en realizar esas tareas, ¿vale? Tenemos también una parte que son el cumplimiento de las buenas prácticas de desarrollo. Cada vez más, bueno, pues hay comunidades de desarrollo que van estableciendo una serie de estándares y esos estándares al final los puedes comprobar sobre tu código. Por ejemplo, en un bucle no declares una variable dentro del bucle, porque entonces se va a crear el espacio en memoria cada vez que iteres sobre el bucle. Reutilízala desde fuera, ¿no? Una cosa básica, ¿no? Pues de eso hay muchísimas herramientas que te permiten comprobar esos patrones. Por ejemplo, ¿no? Pues aquí estamos viendo que en este trozo de código, bueno, pues tenemos que se está utilizando el keyset, que es una clase para recorrer un conjunto de claves, en lugar del entry set. Y se sabe que el entry set es más óptimo a nivel de implementación y que va a tardar menos en recorrerlo. Bueno, pues te lo está diciendo. Solo tienes que ir al código, solucionarlo y mejorarlo. Al final los proyectos, bueno, pues tienen una serie de evidencias que se van detectando a todos los niveles con diferentes prioridades y según esas prioridades pues nos dan un índice de cumplimiento. Bueno, hay muchas más cosas que se deben mirar, temas de diseño, ¿vale? De ciclos entre paquetes, componentes, acoplamiento, cohesión, todas estas cosas que nos enseñan en la carrera, que luego pensamos que nos sirven de mucho, pero en realidad están afectando si no se hacen bien, están afectando a la calidad de nuestros proyectos, ¿no?
También luego pues hay temas de seguridad que se tienen que medir dentro de los proyectos. La seguridad es una de las características de calidad que hay que revisar, ¿no? Nosotros tenemos desarrollado unas extensiones que comprueban tu nivel de riesgo respecto al estándar OWASP. OWASP es un estándar de Online Web Application Security Project. Que bueno, pues es lo mismo, definen una serie de vulnerabilidades de inyección de código, de referencias, de sitios cruzados, ¿vale? Que al final se tienen que cumplir para que tu proyecto sea seguro. Bueno, pues al final si hay herramientas que te proporcionan esa información, cuanto antes lo estemos revisando en nuestros proyectos, pues antes detectaremos esos problemas, ¿no? También temas de deuda técnica, que lo he nombrado también. Bueno, pues al final se mide el coste de todo lo que se está haciendo mal y se calcula los días que te costaría resolverlo, ¿no? Y un poco al final se establece una deuda técnica que tienes en tu proyecto y que es un poco como la eficiencia energética, ¿no? De ABCD, ¿no? Y entonces, bueno, pues te da un indicador de cómo es tu proyecto respecto a esa deuda, ¿no? Y te dice, bueno, pues arreglarlo todo te costaría 500 días, ¿vale? Arreglar todo lo que afecte a adaptabilidad te cuesta 300 y pico. Arreglar todo lo que se considera más importante, pues te cuesta tanto, ¿no? Y puedes, bueno, ir resolviendo problemas concretos sobre características concretas de calidad de tus proyectos. O también otros modelos, como por ejemplo el de Findbugs, ¿no? Que también te agrupa pues ciertas evidencias que se van encontrando en el código, ¿no? Para que las soluciones y, bueno, pues si las resuelves, tu proyecto mejorará en rendimiento, ¿no? Bueno, al final, pues muchas cosas que facilitan que ese 85% de los defectos que se introducen en la fase de codificación, ¿vale? Pues se detecten, que es uno de los problemas principales. Y no lleguemos a la última parte, cuando ya todo cuesta muchísimo más, ¿no? Este es otro sello de certificación que hemos desarrollado, ¿vale? Que lo que compruebas es una serie de requisitos y si los cumples, entonces tu proyecto pasa a producción, ¿no? Y si no los cumples, pues deberías revisarlo y mejorarlo, ¿no? Hay otros modelos también de deuda técnica en porcentajes, bueno, de índices de calidad. Son muchísima información que está en las herramientas y que están a disposición de los desarrolladores para que tengamos los menores errores posibles, ¿no? Hay también información de los desarrolladores, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuántos desarrolladores tengo en mi equipo? Es información que se extrae del control de versiones, ¿vale? ¿Y cuántas líneas de código ha implementado ese desarrollador? ¿Vale? Incluso cuántas líneas duplicadas tiene ese desarrollador en concreto, o incluso las evidencias de malas prácticas que está introduciendo en nuestro proyecto cada uno de los desarrolladores, ¿no? Al final hay muchísima información que se puede explotar para resolver esos problemas. También muchas veces lo que pasa es que, aquí no se ve muy bien, es que bueno, pues no sabemos muy bien en qué margen de calidad están nuestros proyectos, ¿no? También hemos desarrollado un plugin, una extensión, un producto que te compara los proyectos entre sí y te dice información estadística, es decir, pues la media de complejidad de tu organización es de 2,76, ¿vale? Entonces, si tu proyecto está por encima, pues deberías intentar mejorarlo, ¿no? Porque hay proyectos que están mejor que tú, ¿no? O incluso del índice de cumplimiento de reglas, ¿no? Te da una idea de los umbrales que tienes que ir estableciendo para marcarles objetivos a tus desarrolladores, ¿no? A tus equipos de trabajo. Muy bien. Y con esta demo que os quería enseñar, pues yo creo que ya podemos ir cerrando. ¿Vale? Ya está. Bueno, muchas gracias. Esperamos que por lo menos hayamos despertado interés, ¿no? Y no sé, os merezca la pena el tiempo invertido en esta
presentación. Si queríamos aprovechar ahora, ¿no? Queda un poco de tiempo, ¿no, César? O, si queréis formular algunas preguntas, inquietudes, que os despierte lo que habéis visto aquí, ¿no? Que imagino que muchas cosas conocéis, incluso a nivel teórico, pero otras cosas igual os vienen de nuevo. Sí que nos gustaría establecer un poco más interactivo, ¿no? Unas preguntas, si queréis, inquietudes. ¿Os deja esto igual? Bueno, ¿funciona? Sí, yo soy del otro lado, yo soy de los profesores. Entonces, no, quería preguntar si has explicado sobre todo problemas respecto a la producción. Si en las etapas previas tenéis alguna herramienta o técnicas para asegurar o garantizar esa calidad. Bueno, no, producción, lo que pasa es que... Desarrollo. ¿Te refieres al toma de requisitos? ¿No? Vale. De diseño. La fase de diseño y toma de requisitos. Bueno, ahí lo que estamos haciendo es extensiones de herramientas como pueden ser Jira, ¿no? O de gestión de incidencias, para poder también automatizar justamente eso, ¿no? La gestión de requisitos, su mapeo al desarrollo y todo el ciclo de vida, ¿no? Justo ahí estamos trabajando ahora, en esas fases previas a empezar a codificar, ¿no? ¿Una duda? ¿Pregunta? ¿Cuestión? ¿Tú? Arturo, otro alumno. A mí la herramienta me parece impresionante, la verdad es que me impresiona mucho, y quería saber si, por ejemplo, en aspectos de esfuerzo, métricas de esfuerzo, ¿hacéis algo, la herramienta tiene algo, tenéis algo pensado? ¿De esfuerzo en cuanto a estimación? ¿O Esfuerzo real. No, el esfuerzo real, ¿vale? Usuarios concurrentes, pruebas de carga, por ejemplo. Ah, vale. sobre nuestra plataforma? ¿Que se pueda medir dentro de...? Sí, lo que pasa es que no lo he enseñado, pero nosotros hemos desarrollado extensiones para introducir los resultados de herramientas como JMeter, JMeter, ¿vale? Que es una herramienta de testeo de rendimiento. Entonces aparece en el cuadro de mando todas las transacciones y los tiempos de respuesta que se hayan ejecutado con esa herramienta, y también con la herramienta de Borland, ¿vale? Bueno, SIL-Performer, que también es otra herramienta de testing de rendimiento. Introscope es una herramienta de monitorización de tiempo real en producción, que también estamos trabajando en incorporarlo. Y también hay otras herramientas de testing funcional, como Selenium, que también se integra en esta parte, y herramientas de gestión de pruebas funcionales, como TestLink, que también es una herramienta open source, que también integramos dentro del cuadro de mandos. Entonces, y al final, claro, cada organización trabaja con unas herramientas diferentes, entonces un poco lo que vamos cubriendo es lo que más se suele demandar. Intentamos cubrir pues ese abanico de visión de calidad que hemos visto al principio. Luego también en calidad en uso, que es cuando ya está en producción el sistema, estamos a punto de idear una extensión que se llama DB-Metrics, que lo que va a medir es y realimentar el cuadro de mandos que está basando, por ejemplo, en la base de datos, ¿no? Que según se ejecuta el sistema, cuando ya está en producción, ¿no? Estamos a punto de liberarla, yo creo que en un par de semanas. O sea, vamos continuamente. Yo había oído que tenéis algunas cosas en cuanto a calidad de transacciones, por ejemplo, que se cierran, que todas las transacciones se confirman y cosas de ese tipo. Sí, las herramientas que analizan el código buscan patrones de cierre de conexiones de base de datos. Si no haces el cierre, saldría una evidencia bloqueante de un problema de cierre de recursos. Ese es un problema muy común que se da ahora ya menos, pero antes mucho más, porque no había ningún framework que te abstraiga de esas conexiones de base de datos, ¿no? Y casi todos los proyectos tenían ese problema. Funcionaban bien durante un tiempo, todo parecía que iba bien, pero a lo mejor al mes y medio de repente se colapsaba la base de datos y nadie sabe por qué, ¿no? Y es porque se dejan recursos abiertos, eso no pasa nada el primer día, ni el segundo, ni es en función del uso, parece que todo va bien y de repente un día eso se puede detectar con la herramienta. ¿Más comentarios por ahí? ¿Alguna duda?
bueno, no sé si lo habéis comentado porque está ahí un momento fuera. Respecto a los lenguajes de programación que cubrís. Bueno, fundamentalmente todo para el mundo Java es lo más rápido, la solución más extensa, pero también hablamos solo de PHP, de .NET. Nos han llegado a pedir también de PLSQL, incluso un extremo como COBOL, ¿no? Hay extensiones que permiten analizar código pues muy diferente del lenguaje, vamos. Algunos tienen coste, otros no tienen coste esas extensiones, pero vamos, sí que cubre la gran mayoría de los lenguajes. Y también supongo para dispositivos móviles, ¿habéis considerado algo? ¿Móviles? Se está empezando a trabajar en eso, ¿vale? Pero ya hay algún conjunto de reglas que hay definidas para Android, porque también es un mundo Java, no es más fácil, pero es poco a poco. Evoluciona bastante rápido todo este mundo, porque claro, las tecnologías y los lenguajes son constantes. También hay Ruby y ahora otros lenguajes más modernos, ¿no? más ágiles, ¿no? Y poco a poco pues se van cubriendo todos esos huecos. Pero en cualquier caso coincido con Arturo que la herramienta es alucinante. Gracias. Yo, si no tenéis más comentarios, tenía una curiosidad malsana, y es saber si podéis averiguar cuántos de vosotros habéis oído hablar de esta disciplina de la calidad del software tal y como la hemos visto aquí. Si la conocíais, sí me gustaría saber, sin vergüenza ninguna, no sin vergüenza, sino sin vergüenza ninguna, ¿cuántos conocéis estos conceptos o más o menos como lo hemos hablado aquí? Sí. Pero al final todos, ¿no? muy bien. 30. Algo parecido. De buenas prácticas. Muy bien. Os hemos dado en las bolsas, los que tengáis bolsas, porque no sabemos la gente que vais a venir, una encuesta. Y los que no, creo que se os ha dado en papel. Sí que os pediríamos y os agradeceríamos mucho que nos la rellenarais, ¿no? Porque es una buena fuente de información. Y luego también la presentación que César creo que luego va a mandar. En el blog de empresas, ¿de acuerdo? Porque es interesante que la tengáis ahí por lo menos, ¿no? Pues aparte nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Esperamos que de verdad hayamos conseguido los dos objetivos que perseguíamos al principio, ¿no? De daros a conocer la compañía, quiénes somos, lo que hacemos, lo que no hacemos y despertaros cierta curiosidad. Y luego, bueno, pues cómo no, que tengáis un ejemplo de una compañía que nace en un contexto duro y que, bueno, pues es emprender. Si tienes una idea o un problema que resolver, tienes unos buenos compañeros, como en nuestro caso, de viaje, pues es factible y es bueno. Así que muchísimas gracias.